descubre el secreto del despertar espiritual y el pensamiento metafísico. La verdadera ruina de la mente humana no ocurre por un colapso repentino, sino por una lenta desensibilización donde el ego y las distracciones silenciosas erosionan tu fuerza vital día tras día. En este espacio temporal, donde el presente toca la eternidad, el verdadero dominio propio no consiste en negar la grandeza de tu alma, sino en liberarte de la ilusión y cultivar la excelencia. Si buscas espiritualidad consciente, autoconocimiento masculino y ley de atracción real, trasciende el miedo y domina tu mente, existe una paradoja profundamente inquietante en la arquitectura de la mente humana. Las batallas más devastadoras de nuestra existencia no se libran mediante tragedias espectaculares, sino a través de pequeñas distracciones silenciosas que erosionan nuestra alma día tras día. Cuando examinamos la condición del hombre contemporáneo, descubrimos que la verdadera ruina espiritual rara vez ocurre por un colapso repentino. Ocurre por una lenta desensibilización. Un libro que expone magistralmente estas vulnerabilidades psicológicas a través de una simple y entretenida historia es Cartas del Diablo a su sobrino, obra icónica del autor Clive Staples Lewis. En este texto literario, el pensador aborda el orgullo, la distracción, la tibieza doctrinal, la falsa humildad y la inclinación constante por las bajas pasiones como grietas profundas en la psique que nos exponen a una vida de absoluta desgracia y desesperación. Aunque sus protagonistas son figuras totalmente ficticias, un demonio veterano llamado Escrútopo y su inepto sobrino Orugario, la interacción entre ambos confronta al espectador directo con sus propias flaquezas. La víctima en este relato no es un desconocido, es cada uno de nosotros. Al adentrarnos en esta segunda parte del análisis, encontramos que la risa es considerada un verdadero regalo y una de las manifestaciones más puras del espíritu. Sin embargo, en la lógica de la manipulación psicológica, no toda risa beneficia al desarrollo del hombre. El texto establece una distinción fundamental entre 4 manifestaciones de la risa: la alegría, la diversión, el chiste y la ligereza. La alegría genuina es aborrecida por las fuerzas de la degradación, ya que surge del contento pleno. La diversión cotidiana fomenta la caridad, la bondad y el afecto mutuo. El chiste, por su parte, puede convertirse en una herramienta de doble filo. A través del humor astuto, se encuentran pretextos para introducir inclinaciones que estimulan la carne. Existen individuos capaces de separar la ironía del contenido central de una broma. Sin embargo, hay otra clase de personas que pierden esa capacidad de discernimiento y comienzan a navegar en el tema no desde la gracia, sino desde la morbosidad refinada. Cuando no se establece este límite mental, se abren puertas que degeneran la firmeza interior, tolerando la degradación o denigrando la virtud de forma paulatina. Por último, la ligereza representa la trivialización absoluta de la vida. Es la burla sistemática hacia todo lo sagrado y trascendente. Aquí se construye una coraza impenetrable que anula la búsqueda de lo divino, convirtiendo lo trascendental en un objeto de mofa cotidiana. La banalidad destruye el alma. Lewis profundiza en cómo la distancia entre el hombre y su causa última no se genera mediante crímenes atroces, sino por senderos lentos y graduales. Todo comienza con una distracción insignificante y culmina en la renuncia consciente a toda rectitud. El mentor instruye a su discípulo para que conduzca al sujeto por un camino de decisiones triviales, asegurándose de que jamás sospeche que el destino final de esa trayectoria es la muerte espiritual. Se expresa un deleite perverso al notar que la víctima continúa asistiendo a servicios religiosos. Mientras conserve externamente las costumbres de un hombre virtuoso, resulta sencillo vincularlo a nuevas amistades y entretenimientos banales sin alterar su conciencia. De este modo,
el sujeto no experimenta un arrepentimiento genuino, sino únicamente una ligera incomodidad por su conducta. Cuando esa inquietud se prolonga sin transformarse en una transformación real, la mente desarrolla una resistencia automática hacia la reflexión profunda. Con el paso del tiempo, esta barrera inicial se transforma en un desprecio helado por cualquier principio elevado. El individuo no solo experimenta un conflicto interno constante, sino que se entrega con facilidad a los placeres efímeros y a la vanidad. Ya no se requiere un esfuerzo externo para perderlo. El hombre mismo elegirá voluntariamente despojarse de toda felicidad auténtica, viviendo en melancolía y desprecio. El principio central de esta manipulación es simple. No importa qué tan leves sean las faltas, siempre que su efecto acumulativo empuje al hombre lejos de la verdad y hacia la vacuidad absoluta. La vía más segura hacia la perdición es la pendiente suave, el camino blando bajo el pie, sin giros bruscos ni señalizaciones. Por esta razón, el maestro reprende a su aprendiz por haber permitido dos errores tácticos. En primer lugar, haber permitido que el sujeto leyera un libro por puro deleite personal, no para presumir intelecto ni hacer comentarios astutos, sino por el gozo honesto de la lectura. En segundo lugar, haber permitido un paseo tranquilo hacia un viejo molino para tomar el té en solitud. Es precisamente en los placeres reales donde el ser humano experimenta plenitud y conexión con la existencia, dos elementos esenciales para unirse con la fuente creadora. Resulta inaceptable que el hombre disfrute limpiamente de los regalos del universo. Por ello, la estrategia consiste en pervertir cada gozo natural, seduciéndolo hacia placeres desordenados. Tanto la fuerza degradante como la fuerza divina buscan que el hombre trascienda su ego, pero de formas opuestas. La primera busca erradicar la dicha del corazón para perderlo en la nada. La segunda busca que el hombre renuncie a la tiranía de su propia voluntad. Cuanto más pertenece el hombre a lo elevado, más auténtico se vuelve. El egoísmo mata la autenticidad. Dentro de las instrucciones transmitidas, se aconseja erradicar en el sujeto cualquier gusto personal intenso que no constituya una falta moral. Esto se debe a que el egoísmo no disfruta de las sensaciones inocentes, se alimenta de los placeres mundanos que nos separan de la verdad. Por ello, se le indica al joven aprendiz introduzca de contrabando el orgullo por la propia humildad. Cuando el hombre se percate de su modestia, se le debe convencer de que es aún más virtuoso por haber resistido la vanidad. La verdadera humildad es una herramienta diseñada para desviar la atención del individuo sobre sí mismo y dirigirla hacia el bien común. La estrategia perversa consiste en tergiversar la humildad para generar una autoimagen miserable, donde la persona niega sus propios talentos. Esta negación provoca un desprecio hacia la propia persona que desemboca inevitablemente en el desprecio hacia los demás, abriendo la puerta al cinismo, al pesimismo y a la crueldad. La intención divina es que el hombre sea capaz de diseñar la catedral más grandiosa del mundo, reconocer su excelencia y alegrarse por ello, sin estar más o menos satisfecho de haberla construido él que si la hubiese construido otro. En la historia humana existe una grandeza real que no debe ser negada. El problema radica en la jactancia. Lo que corrompe la nobleza interna no es el reconocimiento del talento, sino el envanecimiento. Existe una diferencia abismal entre amar lo que uno hace y amarse a uno mismo por la cualidad realizada. En este contexto, el momento presente representa el único espacio temporal donde la eternidad toca la realidad. Es el instante único donde decidimos, sentimos y actuamos. No existe ningún otro espacio donde tengamos verdadera voluntad. El pasado es memoria estática y el futuro es incertidumbre. La tarea de la distracción consiste
en alejar la atención del presente, utilizando el futuro como la mejor trampa psicológica. La naturaleza biológica del hombre tiende a proyectarse hacia el mañana, haciendo sencillo canalizar su mente hacia la ansiedad y la preocupación. El futuro es la fracción más temporal del tiempo, pues el pasado está petrificado y el presente se halla iluminado por la eternidad. De allí surge el impulso a doctrinas que fijan el afecto del hombre en utopías lejanas, arraigando su mente en la inquietud. Los vicios habitan en la expectativa del mañana, mientras la gratitud mira al pasado y el amor se ejercita en el instante actual. El temor, la codicia y la lujuria miran constantemente hacia adelante. La preocupación destruye el presente. Es vital distinguir entre la preocupación paralizante y la planificación racional. La preocupación nace del miedo instintivo, mientras que la planificación se fundamenta en la estrategia y la razón. La fuerza oscura busca que el hombre persiga el final del arco iris, olvidando la belleza del trayecto. Por ello, se instruye a atormentar al sujeto con visiones angustiosas o gloriosas del mañana, pues cuanta más inquietud experimente sobre el futuro, menos espacio mental tendrá para apreciar el único instante donde reside la rectitud, el deber y la gracia. Vivir no es lo que desea la degradación, sino el mero pretender vivir. Otra de las recomendaciones consiste en no destruir la fe del sujeto de manera frontal, sino corromperla desde adentro mediante congregaciones que aparentan devoción pero responden a la comodidad y al estatus social. Cuanto más se asemeje una comunidad a un club exclusivo con personas idénticas entre sí, mayor será su efectividad para anular la espiritualidad real. Se aconseja guiar al hombre hacia doctrinas divididas por disputas políticas o intelectuales, donde la devoción sincera se diluya en debates superficiales y la pasión noble sea sustituida por una tibieza doctrinal. La religión se convierte así en una fachada que satisface el ego. Asimismo, se promueve sustituir la gula ordinaria por la gula elegante, aquella disfrazada de refinamiento. La meta no es que el individuo devore banquetes desmedidos, sino que exija una perfección constante en cada detalle, rechazando lo sencillo e impacientándose ante la imperfección. Esta variante no busca saciar el cuerpo, sino cultivar la queja, la dureza de corazón y el egocentrismo. Mientras que la gula grotesca genera culpa y abre la puerta al arrepentimiento, la gula refinada produce un orgullo disfrazado de buen gusto. El sujeto se percibe superior por su conocimiento, mientras su espíritu se degrada. El capricho alimenta al ego. En el ámbito de la sexualidad, la exigencia trascendente se reduce a dos caminos claros: la abstinencia o la fidelidad monogámica. Dado que la abstinencia es rechazada por la mayoría, la monogamia ha sido atacada distorsionando la idea del amor para reducirlo a un enamoramiento infantil. Se pretende que el hombre asuma que si el entusiasmo inicial desaparece, la alianza ha fracasado. Sin embargo, el propósito elevado de la unión es la cohesión y el sacrificio mutuo. Cuando el afecto se limita a un estado emocional efímero, se olvida la fidelidad y la responsabilidad, convirtiendo las relaciones en vivencias superficiales. Bloque 5. Las corrientes de corrupción aprovechan la idealización romántica para justificar decisiones destructivas, facilitando la aparición de adulterios pasionales que despojan al ser humano de la búsqueda del amor auténtico. Adicionalmente, la belleza es objeto de una sexualización sistemática a través de tendencias y figuras públicas. Se imponen modas y conceptos artificiales que interrumpen la armonía de una relación estable, promoviendo el temor al envejecimiento y la banalización de la intimidad. El deseo masculino se debate entonces entre la inclinación hacia una pareja estable y la atracción hacia un modelo de seducción destructivo.
El deseo más nocivo es aquel donde no se cae en el error por accidente, sino donde se busca conscientemente la degradación. Si se logra que el sujeto estructure su vida en torno a esta dinámica, la relación estará desprovista de cualquier fundamento noble. Por todas estas razones, es indispensable buscar la virtud, ejercitar la razón y no dejarse llevar ciegamente por los impulsos primarios. Es necesario reconocer cuando el comportamiento es dominado por las bajas pasiones y no por la fortaleza del espíritu, cultivando la sabiduría, el honor y la excelencia en el caminar diario. La verdadera ruina del ser humano no proviene de tragedias monumentales, sino de la degradación paulatina de sus principios en los detalles cotidianos. Comprender cómo operan la falsa humildad, la obsesión por el futuro y los placeres pervertidos es el primer paso para recuperar el dominio sobre tu propia vida. Aplica la razón sobre la pasión y ejercita la presencia consciente en cada decisión que tomes hoy. Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: «Tiene sentido para mí». Te invito a formar parte de esta comunidad de hombres que buscan la excelencia real y la fortaleza de carácter. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas entregas. Mantén la disciplina, domina tu mente y camina siempre con honor.